Estamos hablando acerca del acusador, ¿se acuerdan? El acusador de los hermanos, ¿ok? Recordad que el miércoles que viene no vamos a tener la clase, ¿ok? Porque estamos viajando con Patricia a Uruguay. Después retomamos el otro miércoles y ahí yo te voy a estar hablando acerca de cuando el acusador se te mete en el hermano. Ya no es el acusador de los hermanos, sino es el acusador que se mete en el hermano para acusarte a vos. ¿Ok? Vamos a estar viendo, no creo que lleguemos hoy, pero vamos a estar viendo que una de las cosas que interfieren en recibir las bendiciones es cuando nosotros utilizamos el dedo acusador. Esto, si vos servís al Señor, te vas a tener que acostumbrar a esto porque la gente que sirve al Señor es continuamente acusada. Esto lo vamos a ver un poco más adelante. Recordás que el enemigo, una de las cosas que hace con la acusación es intentar alejarte de Dios. Cuando Él te acusa, aparte de interferir en las bendiciones que Dios ya tiene para mandarte, lo que intenta es que, como Él no puede hacer nada con el pecado, porque el pecado ya está perdonado y solucionado cuando es confesado, ¿ok? Cuando es confesado, entonces lo que el enemigo hace es tratar de que vos no confieses. ¿Qué se necesita para confesar el pecado? Es simple. Hablar. ¿Y qué es hablar? ¿Con quién hablas? ¿Y eso qué es? Orar. El domingo, no te pierdas el mensaje del domingo, hermano, en la crisis ore, se llama, u ora, como quieres, u órale. ¿Está? Es un mensaje profético que tiene que ver con la oración, el impacto que hace la oración en las crisis. ¿Está? Así que no te lo pierdas este domingo. El domingo que pasó, Ale nos habló de la crisis y un montón de puntos. Volvelo a repasar porque hay unos puntos ahí para aplicar en las crisis impresionantes. En este caso, la crisis que tenía David y la crisis que experimentó Abigail, ¿no es cierto? La estrategia de Abigail en la crisis, impresionante. ¿Ok? Recordá eso. Y vamos a ver el domingo cómo aplicar la oración en la crisis. ¿Ok? Una enseñanza que te cuento que tengo ganas de predicártela hoy, pero va a ser para el domingo. ¿Ok? Entonces, lo que quiere el enemigo es llevarte con la culpa a que cierres tu boca. Por eso es importante que aún en el medio de la tristeza, en el medio del dolor, en el medio de la acusación, vos sigas proclamando las bondades del Señor, sigas siendo agradecido, sigas clamando, sigas hablando. ¿Te acordás que vimos que el enemigo lo que hace es, en cuanto a su acusación, es definirte, a ver si se acuerdan, definirte que vos sos lo que haces. ¿Se acuerdan? ¿Ok? Entonces, vos de repente decís una mentira y el enemigo viene y no te dice, dijiste una mentira. Sos un mentiroso. Y vos le crees. Y vos en realidad lo que el enemigo te está definiendo por el pecado que cometiste, cuando en realidad el pecado que pasó, si vos te arrepentís, lo confesás, dejás de practicar el pecado. ¿Ok? Entonces, recordá esto, porque esto es muy común y algunas veces hasta nosotros caemos en definir a nuestros hijos, en definir a la gente por el pecado que cometió, cuando Dios no dice que es eso, sino que dice otra cosa muy diferente. Vos, así sos vos, ese sos vos y entonces el enemigo te trata de definir basado en una acción, definir tu vida por los pecados que cometiste.
¿Ok? Entonces, la estrategia es determinar quién sos por algo que hiciste y no por quién realmente vos sos. ¿Ok? Lucas 22, si lo querés buscar, encontramos la historia de Pedro. ¿Te acordás de Pedro? A ver, definime a Pedro. Era uno de los discípulos, a ver, ¿cómo lo podemos definir? Impulsivo. Mirá, qué malos que son. Se ve que nos sentimos representados. Justiciero, Pedro era justiciero, muy bien. ¿Qué más era Pedro? Pensar en el círculo que él ocupaba. Era uno de los íntimos. Era impulsivo, justiciero, todo, pero era un tipo que Jesús contaba entre sus íntimos. Es decir, a pesar de las cosas que hacía, Jesús lo había visto y dice, este tipo, cuando el Espíritu caiga sobre él, explota, en el buen sentido de la palabra. ¿Ok? ¿Qué más de Pedro? Dale, rápido. Dale. Era líder, sí, era un líder. Era un líder impulsivo, justiciero, íntimo. ¿Qué más? Dale. Era sobre el que iba a ser la base de la iglesia. Y él iba a diseñar la iglesia, ¿ok? Sí, era un pescador, era un empresario. Tipo era un empresario. ¿Qué más? Dale. Acordate de Pedro, de Simón. Simón quiere decir junco quebradizo. Un día estaba allá arriba y otro día estaba... Dale, ¿qué más? Fue el único que se animó, que se arriesgó, así que era un tipo intrépido, valiente, corajudo. Bien, claro que después comenzó a hundir. Fue el único que se hundió también, ¿no? Pero lo intentó, ¿ok? ¿Te acordás que sacó la espada para defender al Señor? Escuchá, delante de 100 soldados. Era una compañía de soldados que venían a buscar a Jesús y el tipo dijo, sí, claro, pero la acción era como que vayan viniendo, ¿no? Como decir, vos sos el primero que venía, vos te apunto a la cabeza y soy capaz de enfrentarme a los otros 99. Malco era como un ayudante del concilio ahí. Ahora, escucha, acordate que estamos hablando de la acusación, ¿sí? Una vez que lo arrestan a Jesús, en el momento más crítico de la vida de Jesús, a Pedro se le fue la valentía. ¿Sabés qué significa esto? Corajudo, decíamos, ¿no? Significa que aquello que nos caracteriza en una situación límite puede desaparecer por completo. Aquello que vos pensás que es tu fuerte. Suponete que mi fuerte sea la oración, ¿ok? Y que yo soy un guerrero y que estoy continuamente conectado y de repente, en una crisis fuerte, lo que era mi fuerte deja de serlo. Es como que el enemigo ataca tu fortaleza. Por eso, primera Corintios 10:12 dice así. Después si querés buscarlo en casa. 1 Corintios 10:12 dice, si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Yo, por ejemplo, ¿viste que en los matrimonios
el hombre por ahí tiene una fortaleza en una determinada área y la mujer tiene una fortaleza en otra área. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando enfrentábamos las crisis con mi esposa, a Patricia no le importaba nada de lo que pasaba. Y yo iba al taller y estaba vacío y no tenía qué hacer. Y entonces yo venía como diciéndole, mira, me está preocupando que ya hace una semana que voy al taller, ya limpié todo, lubriqué todas las herramientas, hice todo. Y de repente, en mi debilidad, ella era fuerte. Y en la debilidad de ella, yo era como, olvídate, es una... Olvídate, pero sí. Ahora, ¿dónde se manifestaba? En la crisis o en esa situación inesperada. El que esté firme, dice la palabra, mire que no caiga. Dice la traducción ampliada, dice, por eso, que nadie se sienta seguro de que no va a pecar en eso que es fuerte, pues puede ser el primero en hacerlo. ¿Viste? Vos decís, no, si yo en esto no. Pensar que me va a pasar tal cosa, yo tengo la fortaleza. Y de repente viene algo y vos decís, no sé por qué estoy pensando, nunca me pasó esto. Nunca. Entonces, a Pedro le estaba pasando esto. Estamos en Lucas 22 para los que nos visitan. La advertencia es seria. Lo que yo pienso que puede ser una fortaleza en mi vida, se puede convertir en un momento en una gran debilidad. Y Pedro, que sacó el cuchillo, que le hizo un montón de promesas a Jesús, que hizo declaraciones. No te dejaré, vamos y vamos a morir juntos. En el día del juicio a Jesús, Pedro lo dejó solo. Ese Pedro, fiel, valiente, que llevaba la espada preparada, hizo algo tan vergonzoso, y recordá esto que te voy a decir, hizo algo tan vergonzoso que le quedó grabado en la mente. Y esa es la estrategia del enemigo. Que te quede grabado en la mente lo vergonzoso que hiciste. Esa es la estrategia del enemigo. Dice Lucas 22:54, entonces lo arrestaron y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Estamos hablando de Jesús. Y... fuerte. Pedro lo seguía. Sí, ¿cómo lo seguía? Ahí tenés la estrategia del enemigo. Ahí mira qué simple, lo habrás leído 200 veces el pasaje. Pero la estrategia del enemigo ahora está dando resultado, porque un tipo que estaba en el círculo íntimo de Jesús, ahora ¿dónde está? Los guardias encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor, y Pedro se sumó al grupo. Una sirvienta lo vio a la luz de la fogata y comenzó a mirarlo fijamente. ¿Viste que te hablé de que vamos a ver los acusadores entre los hermanos o los amigos, gente cercana? Acá tenés una sirvienta que te mira fijamente y te dice, este hombre era uno de los seguidores de Jesús. 57, pero Pedro lo negó. ¿Cómo lo negó? Mintiendo. ¿Qué dijo? Escúchame, si Pedro mintió, ¿qué no queda a nosotros, no?
Después de un rato, 58, alguien más lo vio y dijo, seguramente tú eres uno de ellos. No, hombre, no lo soy, contestó. 59. Alrededor de una hora más tarde, otra persona insistió, seguro este es uno de ellos porque también es Galileo. Pero Pedro dijo, hombre, no sé de qué hablas. Inmediatamente, mientras aún hablaba, ¿qué pasó? El gallo cantó. ¿Ok? 61. En ese momento, el Señor se volvió y miró a Pedro. De repente, las palabras del Señor pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. 62. Y Pedro salió del patio llorando amargamente. Cuando yo te prediqué hace algunos meses atrás de este pasaje, te enseñaba de que Pedro cada vez estaba más lejos, no sé si recordás, que estaba en la puerta, después se fue un poquitito más afuera y que después se terminó en el patio y que después terminó saliendo afuera y llorando. Es decir, en el momento más crítico en la vida de Jesús, Pedro terminó llorando de culpa. Pedro terminó llorando de culpa. El enemigo había logrado que Pedro lo siguiera de lejos y que estuviera cada vez más lejos y que terminara llorando. Ese celular lo reprendemos. Después te vamos a enseñar cómo lo llenó de culpa, todo lo que él estaba viviendo, y la culpa hizo que recordara ¿qué? Lo que Jesús le había dicho. ¿Ok? Es decir, la culpa te separa, pero también te hace recordar las cosas que Dios te dijo que no hagas o de lo que iba a pasar. ¿Ok? Lo bueno de Pedro, ¿sabes qué? Que no se quedó con la culpa. Esto es muy importante. Pedro no se quedó con la culpa. Y vamos a ver cómo fue todo el proceso. Verso 59, tenés ahí cómo comienza, que nos indica que Pedro, ¿qué hacía? ¿Le seguía? Perfecto. Esto no es una declaración que está ahí de casualidad, sino que el Espíritu quiere mostrarnos que Pedro seguía a Jesús, pero ahora ¿cómo estaba? No estaba cerca, estaba lejos. Estaba siguiendo a Jesús. ¿Sí? Pero ¿cómo lo seguía? Nosotros somos seguidores de Jesús. Pedro era un seguidor de Jesús. Pero acá era un seguidor que estaba lejos. Necesitamos estar atentos porque muchos dicen seguir a Jesús, pero algunas veces lo hacen por un tema de culpa o por otro tema al estilo Pedro. El estilo Pedro en este caso era un estilo de lejos, era un seguidor como lejanos. Ahora, hay muchas personas que desean todos los beneficios, y escuchen por favor todos los que están en este lugar, hay muchas personas que desean todos los beneficios que Dios tiene para ellos, quieren experimentar todas las promesas que Dios dio, pero quieren que sea a su manera, a su estilo. Cuando no me conviene, tomo distancia, me convierto en un seguidor distante, aunque venga a reunirme con los hermanos, aunque venga a cantar, yo sé que estoy lejano, estoy lejos del Señor, mi corazón está lejos. Escúchame, Pedro dormía con Jesús, Pedro caminaba con Jesús, comía con Jesús, participaba de las cosas
de ese círculo cerrado con Jesús y ahora está lejano. Lo dejó solo. Ahí en el 55 dice que cuando ellos lo toman a Jesús, Pedro se va y se junta con la gente, se suma al grupo como uno más. Y ahí es acusado y niega todo. No lo conozco. No, estás equivocado. Y luego otro más. Y te acordás que luego de que él lo niega 3 veces, el gallo canta. ¿Okay? Yo te enseñé que uno lo relaciona con el canto del gallo, pero normalmente no había esos animales en Jerusalén porque era como un animal impuro. El canto del gallo en realidad, los teólogos no se han puesto de acuerdo todavía, pero tenía que ver con un toque de trompeta de un instrumento que los romanos tocaban para indicar la hora. Es decir, no era literalmente el canto del gallo. Algunos teólogos dicen que sí, que había gallos en Jerusalén, pero que era un toque de un instrumento diario que sonaba mínimamente 2 veces. Porque en otra versión dice, antes de que el gallo toque 2 veces, me negarás 3 veces. ¿Ok? Entonces, ese toque era un toque que se daba a la mañana, indicando la hora que era, y luego, después de un par de horas, sonaba de vuelta. Y eso era todos los días. ¿Ok? Era una vez a la madrugada, a la salida del sol, y otra vez un poco como a la media mañana. ¿Ok? Pedro había tenido una conversación con Jesús y Jesús le había dicho, escúchame Pedro, esto está también ahí, creo que el verso 31, le dice, Satanás me pidió, ha pedido permiso ¿para qué? Para zarandearte. Y dice, y Jesús le dice, y yo he pedido por vos. Jesús ora por nosotros. Yo he pedido por vos para que tu fe no falte. Dice, Jesús no oró para que él sea librado de la prueba. Jesús oró para que su fe no falta. Como si fueran trigo, dice. Y pidió permiso para zarandear la vida de Simón. Zarandear, ¿sabes qué es? Es sacudir violentamente para que se caiga el trigo. Satanás había pedido permiso para sacudirte duro a ver qué pasa. Y hay días que son bravos, ¿no? Hay días que son como más que zaranda, ¿no? Que Dios permite también eso, porque Dios permitió que Pedro fuera zarandeado. Dice el verso 32, pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle. Qué lindo Jesús orando por su amigo íntimo, ¿no? De modo que, escuchá, esto es, miralo, desde lo que estamos aprendiendo, si vos agarrás esto, nos podemos ir. Pero no te ilusiones que no nos vamos a ir. Escuchá, dice, Jesús sabía que Pedro iba a fallar. Es decir, cuando viene la zaranda, Jesús sabía que Pedro, porque le dice, ¿alguien lo tiene? Le dice, cuando vos te arrepientas, ¿cómo le dice? Cuando vuelvas a mí, eso, la otra versión dice, cuando vos te arrepientas y vuelvas a mí, quiere decir que te fuiste. Jesús ya sabía que él se iba a ir lejos. Y Jesús ya sabe cómo somos. Pero lo maravilloso de esto es que Jesús sabe que la fe que va a hacer, que volvamos.
A mí me emociona esto. Me emociona saber que Jesús está orando para que nosotros volvamos, porque la vamos a pifiar. El temperamento de Pedro, Jesús ya sabía, mirá, Satanás te va a zarandear, te va a ir lejos, pero yo oré para que vuelvas. No sé si a vos para que te arrepientas, dice la versión, y una vez que vuelvas a mí, escuchá, dice así, y una vez que vuelvas a mí arrepentido, vos fortalezcas a los otros. Mira, yo la fregué, estuve mal, pero me arrepiento, te pido perdón, y ahora mi fe, la fe del Señor en mí hace que yo pueda, con lo que viví, con la zaranda que viví, fortalecer a los que están pasando por esa prueba. Vos tenés que saber que al llegar ese día de la zaranda, Jesús ya oró por vos. Si no oraron ustedes por mí, yo sé que Jesús oró por mí. Él intercedió por mi vida, rogó por mí antes que yo. Jesús le dice, Satanás quiere separarte de mí. Porque Pedro después, ¿qué hizo? Se fue. Pero yo oré, he rogado por ti, porque Jesús no se va a quedar. ¿Él qué usa? Lo vamos a ver el domingo esto, acordate. Él usa las armas espirituales que Jesús tiene para fortalecer a Pedro. Y entonces tenemos un intercesor, abogado tenemos para con el Padre, que ora para que la zaranda que vos estés viviendo ahora no te separe de Dios. Y si te separa, vuelvas arrepentido, bien cerquita, y con esa experiencia ahora fortalezcas a otros. Y entonces Jesús lo que está haciendo es utilizando las armas espirituales para que el enemigo no gane la batalla. Porque vos imagínate lo que hubiera sido de la iglesia primitiva sin Pedro, o de toda esa gente que se convirtió con el primer discurso de Pedro sin Pedro. Porque Dios lo tenía a Pedro ya seleccionado. Entonces Jesús dice, Satanás te va a zarandear, pero yo voy a hacer algo. Voy a orar para que a pesar de que te hayas equivocado, a pesar de que hayas pifiado, a pesar de que hayas mentido, 3 veces el tipo mintió. No es que dijo, no, y negó a su amigo. Eso lo vamos a ver a la vuelta cuando un amigo te falla y que encima te acusa. ¿Ok? Porque lo vas a vivir, lo vas a experimentar. Y entonces Jesús le dice, yo he rogado y no me voy a quedar con los brazos cruzados. Agarralo esto. Jesús no se queda de brazos cruzados en medio de tu crisis. A lo mejor vos no sabés, vos pensás que está lejos, pero está orando por vos. Para que tu fe no falle en el medio de la crisis. Vos a lo mejor estás orando para que la crisis no te alcance. Y Jesús está orando distinto. Está orando, vos vas a salir de esta crisis, te vas a equivocar, pero aunque te equivoques, vos vas a volver y yo te voy a usar. ¿Amén? ¿Cuándo se sienten identificados con Pedro? Yo levanto las dos. No sé si alguna vez te pasó. Hay veces que vos tenés ganas de irte lejos, pero sentís que Dios está cerca. Y vos decís, no merezco que Él esté cerca, y lo siento cerca, pero yo tengo ganas de irme lejos porque estoy lleno de culpa. Estoy lleno de culpa. Y él, al estar lleno de culpa, lo que el enemigo quiere es alejarte y que vos no hables. ¿Y Jesús qué hace? Él ora para que vos hables y para que vos te arrepientas. Y dice así, y una vez vuelto, si vuelves porque se fue, fortalezcas a los hermanos. ¿Ok? Y eso pasa porque Jesús estuvo rogando, sigue orando por vos, por mí. Y Él no, escuchá,
Él no ora para que no fallemos. Él no ora porque no... ¿Sabe por qué no ora para que no fallemos? Porque somos falibles. Porque nos conoce. Es decir, y Él sabe, mira, por supuesto que Él espera que no fallemos, pero fallamos. Fallamos. Y solemos fallar. Él no ora para que no caigamos. Nosotros tenemos que orar para no caer en tentación. Porque Él sabe que podemos y solemos caer. Por eso Jesús le habla a Simón, a un hombre inestable, un hombre débil, que un día promete dar su vida y al otro día está lejos. Por eso Jesús no le dice que está orando para que no caiga. Le dice, yo estoy orando para que tu fe no falta. Y una vez que hayas caído y que te hayas arrepentido y vuelvas, tu fe fortalezca a los hermanos. Jesús le dice así, mira, estoy orando para que una vez que el enemigo venga a hacerte sentir miserable, culpable, sucio, y que te intente hacerte creer que sos eso, y que intente hacerte creer que no mereces mi amor, tu fe te haga volver a mí y a los hermanos para fortalecerlos, porque mi amor es mucho más fuerte que tus debilidades. Verso 33, mira lo que Pedro le dijo cuando Jesús le dijo que iba a ser zarandeado. Le dice, Señor, estoy dispuesto a ir a prisión contigo y aún a morir contigo. Esto es como el domingo cuando nosotros le cantamos. Vos sabés que cuando nosotros cantamos, oramos. ¿Sabías? Te lo entrego todo. En la primera crisis, ¿y sabes qué? Dios te sigue amando, aunque vos te agarres el codo o que... Dios te sigue amando. Él podría venir y decir, pero el domingo me cantaste que me lo entregabas todo, que me entregabas tus recursos, tu auto, tu esto. No que lo dones, sino que lo entregás, es decir, lo pones a disposición del reino. ¿Se entiende? Y después cuando alguien acá necesita algo, y Dios, ¿sabes qué? Te sigue amando. Porque el Dios que me conoce mejor que nadie, con todos mis defectos, virtudes, debilidades, me sigue amando y sigue creyendo en mí. Pronto me vas a negar, le dijo. Y Jesús le dice, ¿cuándo él se iba a acordar? Cuando escuche el sonido del gallo. Fíjate el verso 60, a ver si descubrís algo ahí. Dice que mientras Pedro todavía hablaba, Pedro estaba diciendo, no, ¿sabés qué? No. Y ese sonido quedó... Ahora, mirá la secuencia. Pedro diciéndole, no lo conozco, no, porque yo no lo conozco, yo no soy de acá, bla, 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 bla. Suena el sonido
el kikiriki, como quieras, de acuerdo a tu teología. El kikiriki del gallo o el tutú, tutú. Y dice que cuando pasó esto, pasa Jesús. Ahora, yo creo que Jesús no lo miró acusándolo. Ya tenía demasiadas acusaciones encima, ¿no? Yo creo que Jesús lo miró como diciéndole, negro, te amo y cuando vuelva te sigo amando y nos vemos. ¿Sabe qué representa el canto del gallo en esta historia? Piense en lo que estamos estudiando, en el tema de estos 3 estudios que son tan apasionantes. Antes. No. ¿De qué estamos hablando? ¿Venciendo qué? La culpa, el acusador. Bueno, ese canto representa el acusador. Porque al otro día, a la mañana, Pedro afligido escucha o kikiriki. Y a las 2 horas, ¿y qué pensás que él? ¿Alguna vez le dijiste a alguien, no me tortures más con eso? Si Pedro podía agarrar la espada y clavársela al tipo que tocaba la trompeta o matar a los gallos, yo creo que... ¿Por qué? Porque cuando Pedro oye el canto del gallo, ¿qué recuerda? Todo, a ver, decime todo. Lo que falló. ¿Qué más? La traición que cometió. Flaco, hace 2 horas saqué la espada para defender. Vergüenza, culpa. Lo que Jesús le había dicho. Que Jesús le había dicho, ¿ok? ¿Qué hubiera pasado el otro día al escuchar el mismo sonido? ¿Qué representaría para Pedro ese sonido diario? El error que cometió, el haber negado a Jesús 3 veces, cada mañana diciéndole a él, sos un hipócrita o, como dijiste vos, un traidor, sos un traidor. Me prometiste que ibas a morir conmigo y sos un mentiroso. Me dejaste solo. ¿Se acuerda el acusador de los hermanos en Apocalipsis 12? El enemigo ve que pecaste y él va a buscar toda oportunidad que tenga para recordarte y volver a traer a tu corazón y a tu mente que le fallaste al Señor y que no sos digno de caminar con Él y seguir sirviéndole. Entonces el canto del gallo representa la voz del acusador. ¿Cómo funcionan la gente que, por ejemplo, ministramos? Sabés que nosotros pecamos, ¿sabías, no? Porque aprendimos el miércoles que el que dice que no tiene pecado, miente. Así que si vos decís que no tenés pecado, ya está. ¿Ok? Ahora, ¿cómo funciona esto? ¿Vos te vas a parar delante de la gente? ¿Ahora vas a leer la Biblia después de haber mentido? ¿O después de haber pensado lo que pensaste? ¿O después de haber discutido con tu señora? Y entonces el enemigo te quiere definir por lo que vos hiciste y no por lo que sos. Y entonces está esa lucha. ¿Qué hago? No, ¿sabe qué? No, yo no estoy en condiciones de predicar. ¿Por qué? Y porque estoy mal con mi esposa. ¿Te arrepentiste? Sí, te arrepentiste, sí. Bueno, ¿confesaste el pecado? Sí.
Bueno, ¿y por qué no si ese es tu don? ¿Por qué vas a hacer que una vez arrepentido, qué dijo Jesús? Que vuelvas a fortalecer a los hermanos. ¿Está esto? ¿Ok? Ahora, esto no quiere decir que vos vivas en pecado, en adulterio, ¿ok? Y que termines de estar con una tipa y que yo venga a predicar acá. No quiere decir que me tengo que arrepentir, tengo que abandonar el pecado. El enemigo lo que quiere es que vos primero no ores y segundo que no le sirvas. Dentro de unos miércoles vamos a ver cuál es la estrategia del acusador, cuál es el plan, por ejemplo, desacreditarte. Después lo vamos a estudiar esto. Desacreditarte delante de Dios y desacreditarte delante de las personas y delante de tu familia. Esa es una de las técnicas que él utiliza. Una de las acusaciones más comunes del enemigo es otra vez. ¿Te acordás? Otra vez caíste. Y esa es una de las formas en que el enemigo trata de hundir tu vida. Por eso, fíjate que Pedro nos enseña que él no mintió una vez. Mintió 2 veces y mintió 3 veces. ¿Sabes qué? Jesús sabía que lo iba a negar y se lo dijo. Ahora, si Jesús te dice, mira, me vas a negar, y ya estás, y vos sabés que Jesús te dijo, me vas a negar, ¿no vas a tener cuidado en no negarlo? Y sin embargo lo negó. ¿Por qué? Porque Pedro había pensado que él era fuerte en eso y que el tipo estaba dispuesto unas horas antes de enfrentarse a 100 soldados. ¿Cómo no se iba a enfrentar ahora a un concilio? ¿Cómo no iba a estar ahí? ¡Sí, yo soy el heredero! Ahí lo pueden matar, pero me van a tener que matar también a mí. Una sirvienta, que era lo más bajo de la sociedad, lo acusó y el tipo... La Biblia nos enseña que una vez vuelto, ¿sabés qué significa ese una vez vuelto? Se fue. ¿Y después qué? ¿Y qué significa que volvió? Que se arrepintió. Una vez vuelto, Dios te perdonó. Si yo hubiera sido Jesús y él hubiera sido Pedro, le hubiera dicho así, te dije, yo no te dije que me ibas a negar. ¿Y vos qué me decís? Sí. Eso, sí, me decís, sí. Eso es todo lo que tenés para decirme. Sí. Eso es todo lo que tenés para decirme. Yo te avisé que me ibas a negar. ¿Y ahora qué hacemos? 3 veces me negaste. Pasé, te vi, ni me saludaste. ¿Qué estoy haciendo? ¿Te acordás de lo que hablamos hoy? Del principio algunos no estaban, pero hablamos del miércoles. No, el otro vamos a hablar del dedito acusador. Dios tiene la capacidad de borrar completamente de su memoria lo que Él perdona. Dios tiene la capacidad que nosotros no tenemos de borrar de su disco duro, de su memoria, lo que Él perdonó. Yo puedo perdonar, pero no olvido. Menos mal que Dios no es así, ¿no?
Miqueas 7:19, yo te había dado un adelanto el miércoles pasado, acá tenés. Miqueas 7:19, anotátelo después, léelo en distintas versiones. Miqueas dice, volverá, esto es una versión especial, dice, volverá a manifestarnos su ternura, olvidará y arrojará al mar nuestras culpas. En otra versión dice que toma nuestros pecados y los echa a la profundidad del mar. ¿Te acordás que yo te decía, volví a fallar? ¿Cómo volví a fallar? ¿De qué? ¿De qué me estás hablando? No, de que volví a mentir. Pero ya, si yo te perdoné, no sé de qué me estás hablando. No, ¿te acordás la semana pasada que hice esto? Sí. Pero yo ya te perdoné, yo no. Pero yo me acuerdo, sí, vos te acordás, pero yo no. Pero yo ya lo perdoné. Cuando yo perdono, tu pecado es arrojado a un lugar, ¿te acordás que dijimos que no se descubrieron galaxias, la luna y todo, pero al fondo del mar nadie pudo llegar? La Biblia dice que Pedro, en el verso 61, viene de llorar y en ese momento el Señor se volvió y miró a Pedro. Y todas las palabras pasaron por la mente de Pedro, ¿no? Y entonces los próximos días, Pedro va a tener que luchar con la voz del acusador. Va a tener que luchar con la culpabilidad. Cada vez que escuchaba el tutú, tutú. Y esto hace que Pedro seguramente reflexionara y dijera o pensara, ¿seré yo el hombre más indicado para servirlo? Con este carácter tan fulero, siendo un mentiroso, siendo un hipócrita, siendo un traicionero, ¿seré yo, tendré yo la capacidad de cambiar con la tormenta de emociones que me alteran? ¿Podré hacerlo? Por un lado tenés las promesas que el Señor le hizo a Pedro y por el otro lado tenés la experiencia que viviste. Pedro pensaba que en el día de la prueba iba a estar firme y después en el día de la prueba, ¿qué pasó? Falló. ¿Ok? ¿Sabés cuál fue la primera reacción de Pedro? Se fue a pescar. Es decir, volvió a su rutina, volvió a su curso de maquillaje, volvió a su curso de inglés, volvió a su tienda, había dejado todo. ¿Te acordás que la Biblia dice que cuando Jesús los llamó, había dejado todo y le siguió? Y cuando el gallo cantó, lo dejó a Jesús y volvió. Es decir, hizo lo mismo pero al revés. Se refugió en lo que él pensaba que hacía bien. Y vuelve a su tiempo de la barca y estar ahí. Se sentía un fracasado. No solo porque había fallado a su maestro, sino porque se sentía realmente un tipo que él mismo, ¿cómo se definía? Sí, claro. Había caído en la trampa, ¿entendés? Él había caído en la trampa de la definición
por lo que uno hace y no por lo que Dios le dijo que él iba a hacer. Si él había sido seleccionado como uno de los discípulos y estuvo 3 años y medio siendo enseñado de lo que tenía que hacer una vez que Jesús no estuviera con ellos. ¿Te acordás que dijimos que el acusador viene y te recuerda lo que hiciste y te dice, mirá lo malo que sos, mirá lo hipócrita que sos? ¿Vos decís que sos un líder, que sos un cristiano, que vas a hacer esto o aquello? El diablo nunca te va a decir que hiciste algo malo. Eso no es su estrategia. El diablo te va a decir que vos sos lo malo. La Biblia declara, por eso vos tenés que ir con el espíritu contrario. La Biblia declara en Corintios que yo soy, si estoy en Cristo, soy una nueva criatura. Y las cosas antes del gallo pasaron y todas ahora son hechas nuevas. ¿Okay? Ya no soy el mismo que era antes. No te dejes mentir por el enemigo. No te dejes mentir. Porque algunas veces nosotros volvemos a caer y decimos, pero otra vez con él, otra vez tengo este pensamiento, otra vez estoy haciendo esto. Si estoy en Cristo soy una nueva criatura. ¿Puedo fallar? Claro, sí, pero el Señor está orando por vos para que una vez que vos te arrepientas de eso que hiciste o aún de ese mecanismo interno que quedó marcado desde tu niñez o de tus fracasos, vuelvas al camino. Vuelvas al camino. Se fue a pescar. ¿Sabes cuándo se pesca, no? Y a la madrugada... A lo mejor ahí, no sé, por eso Pedro por ahí se fue. Porque en la ciudad, cada vez que el tipo escuchaba tutú o kikiriki, ¿cómo pude hacer esto? ¿Cómo qué otra? ¿Viste la culpa? Oh, ¿cómo tú? Se va a pescar, no pesca nada y de repente está Jesús. Mientras en la ciudad estaba el tutú, Jesús entra en escena y le dice, muchachos, tiren del otro lado. Le hace caso. Y Pedro lo reconoce y dice que léelo porque es apasionante, es una escena de esas de cine, ¿viste? Y se tira el tipo y medio desnudo como estaba y llega a la playa y Jesús le estaba haciendo un asadito, un desayuno. Y dice, hi, hello. ¿Está fresca el agua? ¿Me amás? Pero, ¿me amás? Usalo como una estrategia cuando el otro está esperando que vos le... los dedos acusadores. ¿Me amás? Fíjate la estrategia que usó Jesús. ¿Me amás? ¿Qué le dijo Jesús? ¿Se acuerdan?
Sí. ¿Para qué había orado? Sí, ¿qué más? ¿Viste que el objetivo de Jesús seguía siendo el mismo? Dice, mira, vas a pecar, te vas a equivocar, vas a hacer esto, vas a mentir, esto y aquello. Pero casi en el mismo momento que en la ciudad estaba el tutú, Jesús le estaba sacando de la cabeza el tutú a Pedro, porque lo estaba limpiando de toda la culpa que él sentía. Esa madrugada, Jesús se acerca, le dice, vení, te voy a hacer una comidita, unos pescaditos. Vos me decís, ¿de dónde los sacó? ¿Cómo prendió el fuego? Es Jesús. ¿Está bien? Es Jesús, no me pida que te lo explique. A ver, explícamelo, no te puedo explicar. Agarró unas piedras y dijo, se hacen carbón. ¿Viste? Hicieron carbón. Miró fijo las piedras, se acercó y dijo, pescaditos vengan. Y dice, no, vos sos muy chiquito, Pedro come mucho. Agarró los pescados, los puso. O sushi crudo también. No, pero creo que dice que estaba, que les cocinó. Así que tu teoría está buena, pero para los que no comemos pescado crudo, ¿sabe qué significa eso? Que Jesús te está esperando a pesar de que le haya fallado. A mí me trae tanta paz saber que Él sabe que voy a fallar, saber que voy a ser perdonado y saber que voy a tener la oportunidad. Ahora, cuando Jesús te perdona, lo máximo que te va a preguntar es si le amas. No te va a decir, ¿por qué lo hiciste? Te dije, que escuchaban si te dije, ¿por qué no? Porque mirá, ni te merece que te haga este desayuno, mirá lo que sos. A partir de ahora espero que cambie. ¿Me amás? Sí. Bueno, cuida a los hermanos. Yo estuve orando y ¿sabés lo bueno de esto? Con esto terminamos. Que Dios escuchó la oración de Jesús. ¿Tenés ahí ese pasaje? Porque es un poquito más adelante, ¿no? ¿Cómo pensás que terminó esa escena? Sí, la de la playa. ¿Cómo pensás que terminó? Primero, ¿vos sabés cuántas veces le preguntó Jesús a Pedro? 3 veces. La primera borró la primera, la segunda borró la segunda y la tercera borró la tercera. Me negaste, sí, me amás. Después buscarlo porque los 3 me amás tienen tres traducciones distintas en el original. Pero me amás, me amás, me amás. ¿Sabés de lo que se iba a acordar Pedro ahora cuando él... que tenía que cuidar a la gente. Antes que se acordaba que había fallado, que lo había traicionado, que era un miserable, que era un mentiroso. Y Jesús viene y te dice, ¿me amás? ¿Me amás? ¿Me amás? Sí, ahora estamos reseteando lo que te quedó en el disco duro. Lo miserable que fuiste, cómo me abandonaste. Ahora, cada vez que cante el gallo, la primera vez que cante,
te vas a acordar el me amás, y la segunda vez el me amás, y el me amás, y el me amás. ¿Qué le dijo Pedro? Señor, tú sabes que te amo. Y entonces ahora, te amo. Jesús se fue, el gallo siguió cantando, kikiriquío, y entonces ahora Pedro tenía reseteado lo que le generaba la culpa. ¿Y sabes cómo se resetea? Wow. ¿Sabes cómo se resetea lo que tenés guardado como culpa? Con una palabra de Jesús. Cualquiera sea. Cualquiera sea. Tu mal carácter, tu infidelidad, tus malos hábitos, tus broncas, tus mayores errores se resetean con una palabra. Por eso estás en el mejor lugar para recibir palabra. Una palabra. Después, si querés seguir la historia, te vas a dar cuenta que esa palabra que reseteó hizo que Pedro fuera un líder único. Y el problema que tenemos es que nosotros no podemos alcanzar la plenitud en el servicio porque todavía está funcionando la acusación del enemigo. Una vez que vos vences eso, ya vas a poder enfrentar cualquier acusación. Si nosotros te contara las acusaciones que recibimos, aún de nuestra propia familia, del sistema gubernamental cristiano, nosotros recibíamos donaciones a través de una organización. Esa organización, por no definirnos como esa organización, nos cortó las donaciones. Un montón de cosas. Yo podría, pero ¿sabes qué te quiero decir? Que Dios nos ama. Y que lo que Él nos sigue pidiendo es que nosotros cuidemos a los hermanos. En el nivel que te mueva va a venir la acusación, va a venir el dedito, el enemigo va a atacarte en ese lugar donde vos crees que sos más fuerte. Y por eso Pablo dice, ojo, el que esté firme. No, eso a mí no me preocupa. Ojo con lo que decís, que no te preocupa. Pedro dijo, no, ¿cómo? No, jamás. Una sirvienta lo apretó, con una palabra lo apretó. Y el tipo, llévate esta palabra. ¿Qué hay escondido en vos que todavía no fluyó? ¿Qué hay escondido en vos que está todavía como un potencial? ¿Viste? El potencial es algo que está, pero que todavía no se dio a conocer. ¿Y qué es lo que el enemigo estableció como una verdad que hace que no fluya todo ese potencial? Si palabra ya vino para que seas libre, si palabra ya vino para que vos seas libre de toda culpa, no lo cantamos, ya no soy esclavo, no sé, ¿lo tenés ese por ahí? Ya no soy esclavo, ni del temor, ni de esto, ni de aquello. Vamos para adelante. Vamos. El Señor va a estar con ustedes. Venga lo que venga, hagan lo que hagan. El Señor va a estar. Él prometió que va a estar. Y saben, Él ya está orando por lo que viene.
Y a mí eso me trae paz, porque si Él está orando, el que mejor sabe orar. Escucha, te adelanto algo ya que viniste. El domingo vamos a hablar de Pedro. Porque lo de acá, lo que vimos hoy, es un poroto al lado de lo que tuvo que vivir un tiempito después. Porque el acusador siguió acusando. Y ahora, el domingo vamos a ver cómo Pedro, en medio de una crisis terminal, le cortaban la cabeza. Jesús siguió orando por él, pero ahora estaba en la iglesia. No te pierdas, todo por el mismo diezmo. El domingo que viene, por este canal, ¿ok? ¿Te bajo una palabra? ¿Sí? Si vos explotás, tenemos que hacer 2 cultos. Yo no te voy a apurar porque es del Espíritu. Yo lo único que sé es que voy a tener más trabajo. Porque si hay más hermanos, tenés que cuidar más hermanos y vos vas a tener también más trabajo. Pero basta. Vamos, cuidar a los hermanos y vamos por aquellos que están esperando, los Pedro que se levanten, que sean perdonados, que vuelvan a restaurar a los hermanos. Apacienta mis ovejas, que son de Él, ¿no? Nosotros las cuidamos.